Hello, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este live. Hoy te traigo un tema en épocas navideñas, algo que pasa muy frecuente y que elegimos vivir en piloto automático o queremos descubrir porque a veces estamos en ansiedad o porque a veces tenemos una bomba de emociones o porque sentimos angustia o porque comemos en exceso o porque de repente bebo en exceso y no sé por qué. Y todo esto habla de lo que hoy he encerrado el tema de las emociones y su impacto en la adultez. Esto es algo que vi hoy en nuestra sesión en vivo del programa de plenitud emocional, ¿ok? Donde aprendimos a gestionar los disparadores emocionales. Cuando nosotros no conocemos nuestra información en nuestra infancia, y es alguien que decía hoy como testimonio, al final alguien decía, Johanna, yo me siento tan feliz porque realmente quiero compartir mi testimonio, porque yo antes de entrar a este programa tenía mucho miedo. Y decía, ¿cómo voy a hacer la inversión? Y la verdad es que hice la inversión y igualmente sigo siendo próspera, pero sobre todo tenía mucho miedo y preguntaba a mi terapeuta si esto me va a funcionar porque estoy en un proceso de divorcio y realmente me encontraba en el caos. Y realmente decidí apostar a confiar en mí. Y es bastante lindo como ver que esta persona, antes que pasaba mucho en ansiedad, y sobre todo si pasas en un proceso de divorcio, hay mucha ansiedad detrás porque es un miedo grande a la incertidumbre, un miedo grande a qué pasará en mi vida. Cómo esta persona vive el día de hoy y ve las cosas, como ella lo decía, de una manera diferente. Ya lo percibo de una manera diferente, ya lo gestiono de una manera diferente. Por consiguiente, siento menos ansiedad en mi vida. Entonces, cuando tú realmente vives el día de hoy en esa sensación de ansiedad, en comer en exceso, es porque realmente no conoces tu información, no conoces a tu niña interior y hay disparadoras emocionales atrás que al día de hoy te generan esa ansiedad, ese ataque de ansiedad, ese miedo, esa sensación de constante, una sensación de que te falta el aire, que te sientes muy ansioso y no comprendes por qué. ¿Dónde se forman estos disparadores emocionales? Porque te he traído 3 casos muy puntuales de cómo las emociones impactan en la alimentación y aquí atrás hay disparadores emocionales. Todos disparadores emocionales. ¿Dónde se forman estos disparadores emocionales? Cuando tú viviste esos momentos de gran alto impacto, y aquí voy a mencionar varios, cuando a lo mejor viste que papá fue infiel a mamá, cuando a lo mejor fuiste pequeña y te diste cuenta que estabas en un lugar, en tu casa, llorando y nadie te veía, cuando a lo mejor en el vientre materno mamá experimentó mucho estrés y ya los estudios científicos lo dicen ahora. Aquellas personas que experimentaron mucho estrés en el embarazo per se y tuvo muchos problemas con la pareja, muchísimas discusiones, al día de hoy esos bebés pueden tender a tener una sensación de comer en exceso per se. ¿Por qué? Porque de alguna manera toda esa sensación, y son los dos extremos, se van a la obesidad o se van a hacer delgados extremos, porque los ambientes emocionales que vivió mamá en el vientre materno también nos afectan y serán como una memoria celular dentro de nosotros y de repente nosotros como adultos lo repetimos y no comprendemos por qué. Entonces, para eso quiero decirte, no comemos alimentos. ¿Qué comemos? Emociones. No comemos alimentos, comemos emociones. ¿Qué nos generan emociones? Lo que vivimos alrededor nuestro y lo que nos dispara alrededor nuestro. Este ambiente, este entorno alrededor nuestro tiene diferentes disparadores emocionales que si no has sanado tu niña interior, vives en entre comillas, bombardeo de disparadores emocionales que el día de hoy hacen que comas en exceso, bebas en exceso, tengas sobrepeso, adicto a los Doritos, adicto a la comida chatarra, adicto realmente a comer en exceso y no comprendes por qué, porque tu niño interior percibe disparadores emocionales y buscas de una manera alimentar esa sensación de frustración, esa sensación de angustia. Y voy a empezar. Y quiero decirte, el inconsciente solo diferencia el estrés. Acuérdate, el inconsciente guarda todos los ambientes emocionales estresantes, lo que yo le llamo dentro de la filosofía de plenitud emocional, los elementos de los momentos de alto impacto en tu infancia, que yo le llamo momentos o descubrimiento. Ahí cuando de repente, por ejemplo, uno de los momentos más de alto impacto es a los 5 años, de repente papá golpea a mamá, hay muchísimos disparadores emocionales.
silencio, comida, hora del almuerzo, reclamo, celos, inseguridad, violencia, golpe. Todo eso son ambientes, son disparadores emocionales que al día de hoy o en su determinada manera a mí no me iban en sobrepeso, sino me iba a mí en la delgadez extrema, que para el inconsciente es exactamente lo mismo. Entonces yo te traigo esta información recién vivida y voy a ser muy concisa y quiero que todas las preguntas que tengas me las comiences a hacer, ¿ok? Y si tienes preguntas, házmelas aquí. Y para las personas que resuenen y quieran realmente sanar sus niñas interiores para vivir en un estado más lleno de paz, más lleno de plenitud, donde se aprendan a tener las herramientas para poder gestionar su ansiedad y para vivir este nuevo año 2024 y estas fiestas de Navidad más lleno de conciencia y lo gestiones de una manera diferente, puedes enviarnos la palabra plenitud para que te llegue toda la información. Entonces, el primer variante es, ¿cuáles son estas emociones? Yo te he dividido en 3. La primera es la ansiedad, que no es otra cosa que el miedo tras el miedo tras el miedo. Es una emoción muy fuerte que hace que el día de hoy comas en exceso. La segunda, o te autocastigues en tu alimentación. La segunda, que realmente no es una emoción per se, sino que es el resultado, que es la obesidad, que atrás de eso hay mucho estrés y también atrás de eso hay emociones de mucho miedo, de mucha ansiedad y que de una u otra manera como resultado es la ansiedad. El tercero que te voy a hablar es emociones puramente de soledad, abandono y rechazo. 3 emociones profundas y fuertes que al día de hoy hacen que te castigues con alimentos y que al día de hoy impacta en tu forma de alimentarte porque esa carencia y ese vacío tiene que ser satisfecha por algún lado. Y el inconsciente no diferencia entre quiero un alimento de amor versus que quiero un alimento de chocolate para que me dé esa alegría que no siento que tengo y que no me lo puedo dar, o que busco mi mamá, o que busco mi pareja, o que busco incluso en mi hijo y no lo logro encontrar. Entonces la primera es la ansiedad y la angustia, ¿ok? Atrás de la ansiedad hay un miedo tras otro miedo, tras otro miedo, tras otro miedo. Cuando unas personas experimentan ataque de ansiedad, imagínate como un caldero, ¿ok? Como una olla de barro. Y en esa olla de barro, imagínate que hay emociones, miedo, tristeza, enfado, miedo, tristeza, enfado, miedo, tristeza, enfado. ¿Qué hace eso? Que en un momento que tú no enfrentas tus miedos, que tú no percibes qué es lo que realmente tienes miedo el día de hoy, ¡plop!, de un momento al otro explotó y no comprendiste por qué de repente explotaste, por qué de repente te dio ese ataque de ansiedad, que es una sensación de taquicardia, que te sudan las manos y que no logras comprender. Y es porque atrás un niño interior dentro de ti, entre esos 0 a esos 12 años, está percibiendo peligro alrededor, que al día de hoy como adulto no es real. Es por eso que es importante convertirte en el adulto amoroso, porque quien lidera nuestra vida, yo te voy a decir, al menos el 99% de lo que yo observo en las diferentes sesiones en nuestro programa de Plenitud Emocional, es que el 99% o el 90% cuando recién empezamos un programa, quien lidera nuestra vida es el niño interior herido, no es el adulto. Y desde el niño interior herido tomamos muchas decisiones de pareja, decisiones como madre, decisiones en el negocio, decisiones en el trabajo. Y te voy a poner uno de los ejemplos, por ejemplo, esta sensación de ansiedad, voy a empezar de comer en exceso. Cuando nosotros tendemos a comer en exceso porque experimentamos ansiedad, es muy importante y te voy a poner 3 ejemplos, por no decirte 4 porque es el que más da. El primer ejemplo es una persona que está cursando una maestría, que está tomando terapias psicológicas con mi colega y una de las colegas que yo recomiendo siempre de Terapia Boutique, y le dice que realmente para que pueda haber éxitos en su vida y salga de esa sensación de ansiedad, haga el programa de Plenitud Emocional. Entonces ella viene y dice, mira, yo tengo una sensación de mucha ansiedad que en las noches voy a la nevera, abro la nevera y me como todo lo que pueda, como lo que más pueda comer y como muchísimo chocolate, comida chatarra, y es una desesperación por comer. Cuando realmente digo, bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? Bueno, estoy cursando el masterado y todo lo demás, y siempre que llego del máster, eso es lo que procedo a hacer. Cuando vamos hacia atrás, que es lo que yo hago a través del programa de Plenitud Emocional, que es ir a la raíz. Nuestro gran diferenciador es porque vamos a la raíz y sanamos desde la raíz. Entonces vamos a su infancia, a esos momentos que es el origen de lo que te pasa el día de hoy como adulto. Entonces, el momento wow de descubrimiento, que es el origen, que es el momento de alto impacto de la infancia, vemos que cuando ella es chiquita,
y no hizo bien la tarea, no hizo algo correcto, inmediatamente su mamá la pone frente a la pared, la excluye, que se tome sus minutos y ella se siente excluida, incomprendida, llorando. Por eso estos time out yo los respeto mucho, pero no los comparto para nada. ¿Por qué? Porque el día de hoy yo veo a mis clientes cómo le impacta en su ansiedad, en su ataque de ansiedad y en su comer mucho, que le genera un sobrepeso. Así que si tú eres una madre, por favor toma conciencia y retira de tu sistema de creencias los time out, que para mí no funcionan. Y se los he dicho a mis colegas también con mucho respeto. Entonces, en el momento que esa niña está excluida frente a la pared, ahí en la esquina, y su mamá no le habla, se siente excluida, se siente no amada por su madre. Entonces comienzan esa sensación de estrés, comienzan esa sensación de ansiedad. ¿Qué percibe la niña interior ahí? Creo que tenía entre 7 y 8 años. Tengo que ser perfecta, tengo que sacar las mejores notas para que mi mamá no me excluya, para que mi mamá me siga amando. Entonces hay una sensación de ansiedad que se forma en ese momento. Y cuando vamos a ver más profundo, vemos dónde se da el momento de descubrimiento, se da en la noche. Y cuando yo le digo, cuéntame, ¿en qué momento es que te da esta ataque de ansiedad? Johanna, en la noche, después de la maestría. Y le dije, bingo, ¿vistes? A nivel inconsciente en la maestría estás haciendo la tesis y es un disparador emocional. Si se dan cuenta, los disparadores emocionales activan emociones reprimidas, ocultos, que se guardan ocultas en nuestro inconsciente, que son emociones que nunca la niña interior supo cómo gestionarlas, y al día de hoy te genera ansiedad, y donde vas y comes y te comienzas a atragantar de comida, de lo que fuera, comer en exceso y sobre todo mucho de comida chatarra, con una sensación de querer llenar esa sensación de ansiedad, que no es otra cosa que el alimento de mamá, la comprensión, el que no me excluya, el que sea comprensiva, el que me permite equivocarme. Y aquí es donde nace la perfección. Entonces, ¿se dan cuenta? Atrás de este comer en exceso o de este sobrepeso que hay perfeccionismo, un tema de que mamá quiso que me acompañe, de que me sentí sola y sobre todo lo que percibe ese niño interior herido. Segundo ejemplo, y te voy a dar el caso de pareja. Si de repente, este es otro caso real, sientes una sensación de ansiedad, sientes una sensación de angustia y te das cuenta, y aquí es el caso extremo, es en la alimentación donde dejas de comer y estás en la otra polaridad, flaca en extremo, que para el inconsciente sobrepeso y la flaca en extremo es lo mismo, la obesa y la flaca que tiene una delgadez extrema, para el inconsciente es exactamente lo mismo. Yo estaba en la delgadez extrema por mucho tiempo en mi infancia, que para el inconsciente es lo mismo que el sobrepeso, que es otra de mis especialidades. Tengo una especialidad de sobrepeso y trastornos alimenticios. Entonces, ¿qué pasa aquí con esta persona? En el momento en que con su pareja no pone límites y se permite vivir en un ambiente emocional de divorcio emocional, donde vive en conflicto con la pareja en silencio, donde no se habla, donde el uno se ignora al otro y hace como que no pase nada, pero la relación no funciona, le da una sensación de ansiedad porque de repente se acerca a conversar, promete algo y no lo cumple, y así pasa y no toma una decisión. ¿Qué disparador emocional se le activa? Desvalorización. ¿Cuál es el mayor miedo que tiene aquí atrás? Si te das cuenta, el mayor miedo es que realmente se quede sola, miedo al abandono profundo. En el otro es, en el que te expliqué, de la niña perfeccionista, de que la mamá le obligaba a que sea la mejor estudiante. ¿Cuál era el mayor miedo? A que mi mamá no me ame. Por consiguiente, ¿qué pasa aquí? En ambos terminas comiendo, en unos terminas comiendo en exceso y en el otro te castigas y no comes nada. Tercer ejemplo aquí atrás de ansiedad y cómo esta emoción impacta en tu alimentación. Si de repente hoy eres una adulta y tienes una mamá que constantemente te critica, que constantemente te hace sentir como que no eres suficiente, ¿ok? Que a nivel inconsciente tú callas y eso te hace sentir tan mal y te autocastigas. Te autocastigas comiendo en exceso, bebiendo en exceso. ¿Por qué? El beber es, no quiero ver esa realidad, prefiero huir que verla de frente. El comer en exceso es, quiero alimento emocional de mamá. Y realmente como no tengo ese alimento emocional de mamá, que sería comprenderte, que sería respeto, entonces inmediatamente, ¿qué es lo que haces? Comes ingiriendo ese alimento físico, que el inconsciente no diferencia entre alimento físico y un alimento emocional. Entonces, estas son todas las razones que nos generan al día de hoy ansiedad. ¿Va resonando contigo? Escríbeme ahí sí, voy resonando conmigo.
Si tienes alguna pregunta, déjamela saberlo. Entonces, señores, al día de hoy, como decía alguien en su testimonio al terminar el programa, en la sesión, Johanna, es que vivimos en piloto automático, sí. Johanna, es que vivimos percibiendo y siendo reactivos porque quien percibe es realmente el niño interior. Ahí nos dicen, mi querida Ivette, claro que sí. ¿Quien percibe es realmente el niño interior? Sí. Le dije sí. Entonces quiere decir que nos saboteamos nuestra relación de pareja, hacemos daño a nuestros hijos, porque realmente quien está liderando frente a nuestros hijos es nuestro niño interior herido, no el padre. Y le dije sí. Y con eso te voy a dar otro ejemplo de una mamá que me dice, experimento mucha ansiedad. Y realmente, ¿cuándo experimentas ansiedad? Cuando con mi hijo no me escucha, me insiste. Y cuando nos vamos más hacia atrás, le dije, perdóname, aquí tu hijo no es el culpable. Aquí, y me dice, Johanna, no sé cómo autogestionarme, siento muchísima ansiedad y tiendo a hacerlo daño. Y no quiero eso hacerle a mi hijo. Cuando nos vamos para atrás, en su momento de descubrimiento, que es su momento de alto impacto en su infancia, ¿cuál es el momento de alto impacto? Su mamá comienza a insistirle que por qué no ha hecho bien matemática, por qué no ha hecho bien su tarea, y le comienza a decir, bruta, no lo haces bien, palabras que realmente son tan despectivas que ella, a esa niña le generó mucha ansiedad en su infancia, y después vino un golpe. Entonces, y aquí voy a ser muy profunda y quiero que me pongas atención si tú eres una madre al día de hoy. Y esto es muy valioso y reenvía este live a quien realmente las madres o las amigas que lo estén requiriendo. Cuando yo le digo, tú te estás vengando en tu hijo y haciendo en tu hijo lo que realmente no pudiste hacer a tu madre. Y le digo, el insistir, tú no estás viendo a tu hijo, tú estás proyectando a tu madre en tu hijo. Tú no ves a tu hijo, tú proyectas a tu madre en tu hijo. ¿Y tú qué quisiste en ese momento frente a tu mamá? Decirle de todo, insistirle que no me diga eso. Quise devolverle lo que me hizo el golpe. Le digo, ¿y qué haces a tu hijo? Tal cual lo que yo quería hacer a mi madre. Me vengo en mi hijo lo que no pude hacer en mi madre. Señores, y así es como dañamos a nuestros hijos, lastimamos a nuestros hijos y hacemos que se repitan la misma historia, los mismos patrones. ¿Y qué es ver esto? Esto no es otra cosa que liberación, no es para quedarte en la culpa, eso es una mentira del ego. Esto es realmente para decir, wow, es que es verdad. Estaba realmente proyectando en mi hijo lo que yo nunca pude decir a mi madre. Y estaba viendo a mi hijo y es por eso que me dispara, porque a nivel inconsciente se creó una creencia limitante. ¿Cuál fue la creencia limitante aquí? Insistir es igual a golpe. Insistir es igual a un posible peligro, una desvalorización. Como eso es lo que quedó en el momento en que tu hijo te insiste, no, yo quiero un chocolate, no, yo quiero un chocolate. Aquí hay una alimentación. Estamos hablando de las emociones y su impacto en la alimentación. Y aquí estamos hablando cómo impacta la alimentación en nuestros hijos, las heridas de nosotras como madres. Cuando el niño te dice, no, yo quiero chocolate en este momento, yo quiero un chocolate en este momento, dame un chocolate en este momento, y tú no te das cuenta. Claro, tu inconsciente dice peligro, peligro, te está insistiendo, se está insistiendo. Tú te dejas de ver como que tú eres la adulta y tú eres la madre y dejas de ver a tu hijo y enseguida proyectaste a tu madre y viste a tu madre. ¿Te das cuenta cómo hacemos daño a nuestros hijos? Con entrarlo a ver, con entrarlo a sanarlo, tú liberas a tus hijos de estos patrones. Y como dijo esta persona al final de la sesión, Johanna, qué lindo es darme cuenta que lo que le pasaba a mi hijo y ese nivel de relación que con él era el más difícil de mis hijos, me di cuenta que era algo que estaba en mí, que era algo mío, que no era algo de él. Y eso realmente me da paz. Gracias, Johanna. Me siento tan, pero tan feliz. Señores, eso llena el alma. Así que nada, hablamos ya de la ansiedad. ¿Qué es lo que hace que origine ansiedad? Es un momento o descubrimiento en la infancia, que es un momento de alto impacto. Y para tú poder salir de la ansiedad hay que entrar a sanar ese momento de alto impacto en la infancia, que es realmente lo que hacemos en nuestro programa de plenitud emocional. 2. Te diste cuenta cómo impacta el día de hoy en tu alimentación y te diste cuenta cómo impacta el día de hoy en la alimentación de tus hijos. Dime si esto va resonando contigo y te va haciendo clic, sobre todo si tú quieres salir de esa ansiedad y quieres cortar ese patrón de mala alimentación, no sé, la palabra no sería mala alimentación, de una alimentación en función de la herida, que es una alimentación en exceso o un castigo de no comer nada. Señores, hay formas muy sencillas que han evolucionado según la neurociencia y que no hacen que tienen que durar años para que puedas sanar, sino que realmente si tienes las herramientas las puedes hacer en semanas o menos de un mes o incluso 2 o 3 meses. ¿Ok? El segundo que te voy a hablar es de la obesidad. Sí. ¿Por qué?
Porque atrás de la obesidad hay mucha emoción de humillación, hay mucha emoción de vergüenza, hay mucha emoción de pena, hay mucha emoción de dolor y de tristeza. ¿Qué pasa con la obesidad? La obesidad va mucho más allá del sobrepeso. Y te voy a hablar uno de los factores y me voy a concentrar en alguno de ellos. Primero, y yo te quiero decir, cuando nosotros generamos un exceso de grasa a nivel inconsciente, señores, el cuerpo dice, y lo primero que te va a preguntar, ¿qué estás cargando de tu familia o de tu entorno, de tu sistema familiar, que en este momento tú no puedes cargar, que tu cuerpo empieza a inflarse, que empiezas a tener más grasa, que empiezas a engordar? Y cuando nos damos cuenta, es que yo estoy siendo el que me encargo de todos mis hermanos, tengo la carga de mis hermanos, o tengo la carga de mis padres y ninguno de mis hermanos se encarga, o tengo la carga del negocio, o no sé poner límites y todo le digo, sí, ya no puedo más con esto, o realmente estoy viviendo una infidelidad y no sé cómo realmente poder salir de eso, me da miedo lo que diga la sociedad. Entonces, uno de aquellos es que el cuerpo dice, tiene una respuesta biológica que te va a ayudar y dice, vamos a incrementar masa. Vamos a incrementar peso para que te ayude a cargar ese peso emocional que ya no puedes cargar más. Eso es uno. Dos, también sucede la obesidad cuando en la infancia hemos experimentado abuso sexual o hemos tenido una historia familiar de que realmente el sexo es malo o que realmente el hombre es malo. Entonces, de forma inconsciente, tendemos a subir de peso y a generar obesidad o sobrepeso para no ser atractiva. Es un mecanismo inconsciente de supervivencia del cuerpo a desarrollar y de tu biología a desarrollar, que el inconsciente manda una orden. ¿Para qué? Para poder sobrevivir, porque muy seguramente en tu historia, tanto de infancia o de tu sistema familiar, hubo mucho abuso sexual, los hombres abusaron de las mujeres o realmente se tiene un sistema de creencias donde el hombre realmente es malo. Entonces, para no ser atractiva para ningún hombre, entonces mejor subo de peso. Esto lo veo, es uno de los factores más grandes. Cuando has experimentado un abuso sexual de pequeña, eso se puede sanar. Nosotros acompañamos a sanar en el programa de plenitud emocional, eso y entre otras, todos los que se vivieron como heridas en la infancia. Y quiero decirte que es importante sanarlas más allá de tu peso, porque para una alimentación y un buen peso es también para que tú puedas al día de hoy tener una relación de pareja en plenitud y sobre todo cortes este patrón de abuso sexual o de abusos en tus hijas y en tus hijos. Ya yo siempre digo que sanar es una responsabilidad, sanar ya no es una elección, señores, ya no es lo hago o no lo hago. Ya en este momento de una era donde tenemos conciencia evolucionada, sanar es nuestra responsabilidad, ¿ok? Y lo otro es cuando de repente, y esto es en el caso de, por ejemplo, a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo guerra, o ahora en la migración, si a lo mejor hubo mucha escasez de comida y escasez de comida en nuestro sistema familiar fue la muerte, sea porque tus padres emigraron, sea porque hubo guerra, entonces las siguientes generaciones dicen, sobre todo la siguiente, y ya lo hemos visto en el estudio científico de Raquel Yeruda que analizó a los hijos de las mujeres sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, el campo de Auschwitz, donde salió en ese estudio que los hijos que nacieron eran hijos con sobrepeso, porque a la larga, en la biología había desarrollado de que como va a haber una posible hambruna, entonces tenemos que tener sobrepeso para poder guardar energía. Pero sobre todo, lo que pasa también aquí es falta de alimento o estar delgado es igual a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Comes y comes y comes y comes en exceso y es porque atrás vivieron eso. Por ejemplo, alguien me decía, Johanna, es impresionante cómo mi suegro en la época de Navidad es una cosa exuberante de comida, hacen comida como tú no tienes idea. Y le cuento, y cuéntame algo, ¿él tenía sobrepeso? Sí, Johanna, era un poquito ya casi obeso, pero sí tenía sobrepeso. Le digo, cuéntame algo, ¿él vivió en la guerra? Sí. Él tenía guerra en España en ese momento con otro país y su mamá y no tenían, y lo que comían era un pan en todo el día. Entonces esperó que cumple 18 años y lo mandó para Latinoamérica en un barco y lo metió en el barco y se vino para acá y se vino para un país en Latinoamérica y claro, me dice, ahora comprendo por qué mi suegro era un excedente, pero una cosa que tú puedes decir, ¿y qué pasa aquí si no hay tanta gente para tanta comida? Y era porque a nivel inconsciente estar delgado
o falta de comida era igual a guerra, era igual a peligro, era igual a muerte. Entonces tiendes a comer en exceso porque el inconsciente dice hay que guardar comida porque ya viene una carencia, ya viene una posible carencia de alimentos. Entonces es importante entrar a sanar eso, es importante entrar a diferenciarte de esa historia que no es tuya, que es romper lealtades, que es darle las gracias porque te permiten hacerlo diferente. Y sobre todo, la niña interior, empezar a sanar en diferentes capas de cebolla, señores, todo se sana. Tú puedes elegir empezar este 2024 desde la ansiedad y desde el estrés, o tú puedes elegir empezar este 2024 con plenitud, con mirar ahora las situaciones con una nueva forma de verlo más positiva, más llena de plenitud, más llena de confianza, más llena de una mentalidad de riqueza y abundancia. Y si tú quieres empezar este año 2024 con plenitud, sanando y rompiendo patrones, escríbenos la palabra plenitud para que te enviemos toda la información del programa y puedas agendar una llamada gratuita y te podamos dar toda la información. ¿Ok? Me voy al tercero, así que me van diciendo aquí si tienen alguna pregunta, si va resonando con ustedes. Por ahí algo me dijo claro que sí resuena conmigo. Si algo va resonando con ustedes, pues díganme esto resuena conmigo. Si tienes una pregunta, pregúntame y aquí estoy para ti. La tercera, señores, emociones que impactan la alimentación. Yo te puedo decir que hay emociones genéricas que siempre están impactando en nuestra alimentación. Y es soledad, que va de la mano con abandono y el rechazo. Que a la larga no es otra cosa que una sensación de abandono y una sensación de rechazo tiende casi siempre, por no decirte siempre, a impactar en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque si tú sientes que vas a ser abandonado, si tú sientes que te están abandonando, y una forma de que te abandonen o que te abandones, o esa persona que amas no te mira, no te ve, no te apoya, ¿qué por lo general tiendes a hacer? Buscar ese alimento emocional por parte de tu pareja que tú quieres y como no la tienes, te la comienzas a ingerir, y no comprendes por qué de repente estás en una sensación de ansiedad comiendo muchos dulces, comiendo mucha chatarra o comiendo muchos Doritos. ¿Resuena eso para ti? Yo lo veo en las sesiones, señores. Entonces, a nivel inconsciente, si sientes ese vacío y esa soledad, sientes un vacío en tu alma, sientes un vacío dentro de ti. Y una de las primeras formas de poder suplir es realmente el comenzar a alimentarte de esta comida chatarra. Y esta comida chatarra, señores, no es otra cosa que un autocastigo también para tu niño interior. No es otra forma de decir, wow, no me dieron ese amor que yo quise, entonces yo también me lo quito. Y una forma de autocastigarte es también una forma de comer de una manera no saludable per se para ti. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Convertirte en el adulto amoroso, en el líder adulto amoroso, porque yo lo he comprobado, el 99.9%, no te voy a decir, de mis estudios y de mis casos, el 100% cuando empezamos un programa de plenitud emocional, realmente somos los niños interiores heridos quienes realmente lideramos nuestra vida. Y es por eso que terminamos en un sobrepeso y es por eso que terminamos en una obesidad. ¿Qué también hay aquí atrás? Los famosos mandatos, aquellos mandatos de cuando a lo mejor tus padres se divorciaron y a lo mejor te dijeron ahora tú eres el hombre de la casa, o encárgate ahora tú de la familia, ahora tú eres el ejemplo de tus hermanos, o fuiste el hermano mayor y te decían no podías equivocarte, tenías que ser la perfecta, eres el ejemplo para tus hermanos. Es una gran carga y aquí hay una sensación y una obligación muy fuerte que te dicen no me puedo equivocar, tengo que ser la perfecta, tengo que ser el ejemplo. Entonces en el momento en que te divorciaste, autoflagelación, comer. En el momento en que te equivocaste en algo, invertiste mal en un negocio, saliste mal en la universidad o no estás haciendo lo que tú percibes o lo que tu papá percibía o tu mamá percibía de éxito, una flagelación y comienzas a comer. Si te das cuenta que al tú ser el hermano mayor y hay un hermano que a lo mejor está, no sé, por un camino donde nadie se esperaba que esté en ese camino, tú comienzas de nuevo una sensación de estrés y de comer por impulso y de comer por impulso y no comprendes realmente por qué. Y es porque a nivel inconsciente estoy faltando a lo que me dijo mi madre o a lo que me dijo mi padre o a lo que me programó mi madre, mi padre, que tengo que ser el ejemplo, que no me puedo equivocar. Entonces pasas en una sensación constante de ansiedad, por ese de que tienes que ser la niña buena o tienes que ser el niño bueno, y si no terminas siendo la niña buena y el niño bueno, ¿qué pasa? Comer, 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 que es un autocastigo y comes en exceso, bebes en exceso y no comprendes por qué. Pero sobre todo hay un saboteo con tu alimentación y por consiguiente tiene consecuencias en la relación de pareja.
Muy bien, ahí nos están enviando la palabra plenitud. Si quieres realmente aprender a sanar esa sensación de ansiedad, que no es otra cosa que un miedo atrás, que no es otra cosa que una soledad atrás, que no es otra cosa que una sensación de miedo, donde hay mandatos y cargas que no te corresponden, envíanos las palabras plenitud. Señores, yo te voy a decir los 3 pasos para poder solucionar esto, que es lo que vemos en el programa de plenitud emocional. Y que si realmente tú anhelas esto y quieres sanar, envíanos la palabra plenitud para que empieces un año 2024 en un estado más lleno de paz, empoderado de tus emociones y sobre todo en las épocas ahora que son navidades, señores, en las épocas más retadoras. ¿Sabes por qué? Porque te reúnes con toda la familia y al reunirte con toda la familia, en ese momento se te disparan todas las heridas emocionales de ese niño interior que no ha sanado todavía o que está en un proceso de sanar o que le falta por sanar y de repente no comprendes por qué sientes ansiedad, por qué sientes depresión, por qué de repente te da una sensación de taquicardia, por qué te sientes rechazado, por qué te sientes humillado y en vez de ser una sensación de disfrute termina siendo una situación de estrés las fiestas navideñas porque te toca reunirte con los suegros o te toca reunirte con toda tu familia y hay cosas que vives en disparador emocional y de pronto te da una diarrea. Y de repente te dolió el estómago y de repente te enfermaste y es porque no comemos los alimentos, comemos las emociones que nos generan lo que nuestro ambiente estamos percibiendo. ¿Quién percibe? ¿La adulta? No. ¿Quién percibe? La niña interior herida. Cuando hay una adulta amorosa que está sanando su niña interior y que está en un camino de plenitud, inmediatamente le cambia la percepción y ese síntoma físico se va. Señores, quiero decirte algo. El 95% de la serotonina se fabrica en nuestro intestino, se fabrica en nuestro estómago. ¿Qué quiere decir la serotonina? Es el que se encarga del neurotransmisor de nuestro control emocional. Yo puedo decirte al día de hoy que las personas, según mis estudios, que las personas cuando realmente aprenden a empoderarse de sus emociones y aprendan a gestionarles, que es lo que enseñamos en el programa de plenitud, señores, sus síntomas físicos empiezan a liberarse, la sensación de ansiedad, están mucho más calmados y viven un estado más lleno de paz y viven un estado más lleno de amor. ¿Por qué? Porque ahora conocen lo que te dispara. Cuando tú te empoderas de tus emociones, tú ya puedes autogestionarte emocionalmente. Entonces, el primer gran paso, envíanos la palabra plenitud si es que quieres realmente empezar este camino muy hermoso de la mano conmigo. En sesiones en vivos me personalizo en tus casos, respondemos casos y nos personalizamos casos, que es muy hermoso. Y hoy vengo con todo esto, que es lo nuevo que salió de la sesión que tuvimos el día de hoy. El primer gran paso, señores, es convertirte en tu adulta amorosa, para que tú seas la que lideres en tu vida, no la niña interior herida. Desde la adulta amorosa vas a abrazar a la niña interior. Segundo paso, desde la adulta amorosa vas a entrar a hacer un viaje a tu interior profundo, de regreso a tu inconsciente, no para quedarte en el pasado, sino para conocer tu historia, autodescubrirte, autoconocerte. Y de esa manera, y te quiero decir, es la única forma de tú poderte empoderar de tus emociones. Por ejemplo, alguien que me decía, Johanna, como en exceso, es que como en exceso. ¿Qué te hace comer en exceso? Y cuando me dice, Johanna, lo que pasa es que me cuesta ponerle límites a mi mamá. Mi mamá me critica, me trata como una niña y yo tengo que callar y yo tengo que callar y yo tengo que callar. Entonces termino comiendo en exceso y bebiendo en exceso. Y yo le digo, toma conciencia de aquello. Esa sensación de que tengo que callar, una carga, un mandato de que tienes que ser la niña perfecta, de que tienes que ser la niña buena, de que no te puedes equivocar como la hermana mayor, como el hermano mayor, tienes que ser el ejemplo para todos. Hace que realmente al día de hoy tú te autocastigues a ti mismo. Y te dije, ¿cuál es el mayor miedo que hace que tú no puedas ponerle límites a tu mamá? Y me dice, no lo sé. Y entramos a verlo. El mayor miedo realmente es hacerle daño a mamá. Y yo le digo, ¿y qué pasa si le haces daño a mamá? Después papá me va a venir, me va a decir, la otra me va a decir y me voy a sentir abandonada porque no me va a hablar. Entonces el mayor miedo es realmente no sentirte amado por mamá o por papá. El mayor miedo realmente es faltar al mandato, a la programación que te hicieron de que tienes que ser la niña buena, la que tienes que ser el ejemplo de todos. Entonces de esa manera vives en una flagelación constante y en una sensación de ansiedad y en una dieta que nunca termina realmente de cumplirse y de darse. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente lo que te domina es mucho más profundo, que ninguna dieta va a funcionar, que ningún ejercicio termina funcionando, porque tienes una carga muy grande de tengo que ser la niña perfecta para mamá. Y quiero decirte que tú no tienes el control de cambiar a mamá. Quiero decirte que realmente crecer simboliza hacer cosas que a veces a nuestros padres no les gusta. Y eso es crecer, eso es tu libertad. Y en la medida que tú entiendas
que también ser buena hija es poner límites a los padres porque ellos se dieron lo que ellos conocieron y ahora tú lo puedes hacer diferente y cambiar el concepto de lo que es ser una buena hija, que es poner límites, que es permitirse respetarse y respetar también al otro, que respeto también es poner límites, que respeto es valorarte a ti. Cuando tú logras comprender eso, ya la que está liderando eres tú, la adulta amorosa. Entonces, convertirte en tu adulta amorosa, 1, 2, cambiar la percepción a tu niña interior y realmente 3, comenzarte desde esa adulta amorosa a darte ese alimento emocional que quisiste de mamá o que quisiste de papá. Y quiero cerrar con esto, me puedes hacer alguna pregunta si es que quieres. Para las personas que están escribiendo plenitud, les van a pasar la información por interno. Las personas que quieren realmente sanar su niño interior, pues pueden escribirnos la palabra plenitud. Yo te quiero decir algo. Yo veo que las personas que tuvieron en la infancia un tema de que de repente papá o mamá te hizo mucho problema o te controlaba mucho la alimentación por el tema del sobrepeso que estabas teniendo en la adolescencia o en la infancia, de una forma inconsciente al día de hoy, eso ha impactado en tu relación de pareja. También ha impactado en tu relación de negocio. ¿Por qué? Porque de una forma inconsciente y incluso ¿en qué te impacta a ti? En tu falta de confianza. ¿Qué te impacta a ti? En tu aceptación a ti mismo. Porque a nivel inconsciente, si papá o mamá me rechazaron y no me aceptaron tal cual como soy yo, entonces de una forma inconsciente aprendiste que amor era igual a rechazo. Y eso hace lo que al día de hoy, que cuando quieras amar a tu pareja, terminas rechazándolo. O cuando quieres amarte a ti mismo, terminas rechazando. O cuando quieres incluso, es una de las razones también de procrastinar, terminas también rechazando el proyecto. Muy bien, este ha sido para mí un live maravilloso. Si te das cuenta, he resumido de cómo las emociones tienen su impacto en la alimentación y cómo realmente esto está generando en ti sensación de ansiedad, que es un miedo tras el otro miedo, te está llevando un tema de obesidad y sobrepeso, y cómo también estas sensaciones de soledad, abandono y de ser la niña perfecta, la hermana perfecta, la hermana ejemplar, hace que el día de hoy experimentes tanta ansiedad que termines comiendo. Todo esto se puede sanar, tienes herramientas para poderla sanar y las personas que quieran pues pueden enviarnos la palabra plenitud. Un gran abrazo, señores, y cualquier pregunta que tengan nos dejan aquí para responderlas. Gracias. Chao, chao.